Feliz Navidad, señora, dijo la mesera en lenguaje de señas a la madre sorda del millonario, a quien todos ignoraban. La mujer sonrió con ternura, sin imaginar que aquel gesto provocaría una reviravolta que cambiaría su vida para siempre. ¿De qué sirve la Navidad si estás a 400 kilómetros de quien más te importa? El pensamiento golpeó a Leticia de Prada mientras observaba las luces parpadeantes que adornaban el restaurante, la mesa de todos. El nudo en su garganta creció cuando el teléfono vibró en el bolsillo de su delantal rojo, un mensaje de Lavine, su hermana pequeña. Te extraño mucho, Leti. Mamá hizo tamales, pero sin ti no saben igual. Leticia respiró profundo, conteniendo las lágrimas. Había dejado San Miguel de Allende hace apenas 3 meses, con una promesa grabada a fuego en su corazón: conseguir el dinero para el aparato auditivo que Lavine necesitaba. Su hermana de 12 años no era completamente sorda, pero su condición empeoraba cada mes, y el aparato que los médicos recomendaban costaba más de lo que su familia podría reunir en años. Otra mesa esperando ser atendida, Leticia. No es momento para soñar, despierta. La voz de Marcos Bill, el dueño del restaurante, la devolvió bruscamente a la realidad. Disculpe, señor Bill, respondió ella, guardando rápidamente el teléfono. La joven de 25 años ajustó el gorro navideño que todos los empleados debían usar esa noche y se dirigió hacia su sección. El restaurante no era lujoso, pero desde que un influencer gastronómico lo había visitado y compartido su experiencia, se había convertido en un punto obligatorio para turistas y curiosos. Incluso en Nochebuena, el lugar estaba casi lleno. ¿Todavía pensando en tu hermana?, preguntó Valesca, una compañera mesera que se había convertido en su única amiga en la gran ciudad. Leticia asintió, forzando una sonrisa. Podría estar en casa ahora mismo. Marcos me ofreció el día libre, pero, dejó la frase al aire. Pero necesitas cada peso para el aparato, completó Valesca. Te entiendo, pero también necesitas descansar. Apenas llevas 2 semanas aquí y ya trabajas más que todos nosotros juntos. No tengo opción, murmuró Leticia. Y tampoco tengo a nadie con quien celebrar en esa pequeña habitación alquilada. Valesca iba a responder cuando la campanilla de la entrada sonó. Por la puerta, un hombre de unos 34 años, alto y de porte distinguido, ingresó acompañando a una mujer mayor. Él vestía un impecable traje azul marino que contrastaba con su actitud relajada. Ella, un conjunto elegante en tonos grises perla, con un collar que reflejaba las luces navideñas. Lo que llamó la atención de Leticia no fue el evidente estatus social de los recién llegados, sino la expresión de la señora, una mezcla de resignación y aislamiento. Mesa 12 para los Márquez Oliveira, anunció el maitre con un tono más ceremonioso del habitual. Valesca se inclinó hacia Leticia, con los ojos brillantes de excitación. ¿Sabes quién es? Samuel Márquez Oliveira, el hotelero. Dicen que acaba de comprar 3 edificios históricos para convertirlos en hoteles boutique. Esa debe ser su madre, doña Madalena. Leticia observó cómo el personal se apresuraba a atender a los recién llegados con una deferencia especial. Los ubicaron en una mesa central, bien visible desde cualquier ángulo, como si el restaurante quisiera presumir la presencia de tan ilustre cliente en Nochebuena. ¿Por qué no estarán en una cena familiar? Es Navidad, comentó Leticia, más para sí misma que para su compañera. Quizás para ellos esto es solo otra noche, respondió Valesca, encogiéndose de hombros. Los ricos viven en otro mundo, Leti. Durante la siguiente hora, Leticia se concentró en sus mesas asignadas, sirviendo platillos festivos y deseando feliz Navidad a los comensales. Sin embargo, su mirada se desviaba con frecuencia hacia la mesa donde Samuel y su madre cenaban en un silencio incómodo. Notó que, mientras él intercambiaba algunas palabras con el sommelier sobre el vino, doña Madalena permanecía estática, con la mirada perdida en algún punto indefinido del restaurante. Lo que más le intrigó fue que nadie se dirigía directamente a la señora. Las preguntas, sugerencias y comentarios, todos iban exclusivamente hacia Samuel, como si ella fuera invisible. Incluso cuando trajeron el plato principal, el mesero explicó las guarniciones únicamente al hijo. Mientras servía postre en una mesa cercana,
Leticia captó un gesto sutil pero revelador. Doña Madalena tocó la mano de su hijo y señaló discretamente hacia la salida. Su rostro reflejaba incomodidad. Samuel negó con la cabeza y le dijo algo que Leticia no alcanzó a escuchar. La expresión resignada de la señora transmitía un mensaje claro: quería irse, pero su opinión no parecía tener peso. Una corazonada atravesó a Leticia como un relámpago. La forma en que la señora observaba los labios de quienes hablaban, su silencio constante, la manera en que todos la excluían de las conversaciones. Conocía bien esos signos. «Creo que la señora es sorda», susurró a Valesca cuando se cruzaron cerca de la barra. ¿La madre del millonario? Valesca miró disimuladamente hacia la mesa. Ahora que lo mencionas, no la he escuchado hablar en toda la noche. El recuerdo de Lavinia aprendiendo lenguaje de señas junto a ella inundó su mente. Habían pasado incontables tardes practicando, riendo de sus errores, creando incluso señas privadas entre ellas. Leticia había aprendido por necesidad, pero descubrió que le apasionaba ese lenguaje silencioso y expresivo. Desde su posición, observó cómo la velada avanzaba. Samuel parecía cada vez más absorbido por su teléfono, respondiendo mensajes entre bocados. Doña Madalena, por su parte, miraba alrededor con expresión melancólica, como quien observa una fiesta a través de un cristal. En un momento, la señora intentó llamar la atención de un mesero que pasaba, pero éste, concentrado en una bandeja llena de copas, no percibió su gesto. Algo se removió dentro de Leticia. Conocía esa sensación de invisibilidad, la había experimentado junto a su hermana cuando intentaban comunicarse en lugares públicos. La impotencia, la frustración, la resignación eventual. Las había sentido todas. La noche avanzaba y el restaurante comenzaba a vaciarse. Las familias se retiraban para continuar sus celebraciones en casa. Samuel pidió la cuenta, y cuando el mesero se alejó, Doña Madalena aprovechó para tomar su bolso, claramente ansiosa por marcharse. Sin embargo, el teléfono de Samuel sonó y él se enfrascó en una conversación, dejando a su madre esperando pacientemente. Una determinación repentina invadió a Leticia. Sabía que era arriesgado, que podría parecer entrometida, que quizás estaba rompiendo algún protocolo no escrito del restaurante. Pero también sabía lo que significaba estar aislada en medio de una multitud, especialmente en una noche como esta. Con el corazón latiendo fuertemente, se acercó a la mesa 12. Samuel estaba distraído con su llamada, dando la espalda. Doña Madalena levantó la vista, sorprendida por la presencia de esta mesera que no los había atendido durante la velada. Leticia, con manos temblorosas pero decididas, formó los signos que tantas veces había practicado con Lavinia. Sus dedos se movieron con fluidez mientras sus labios dibujaban una sonrisa cálida. «Feliz Navidad, señora. ¿Puedo traerle algo más?» El rostro de Doña Madalena se transformó. La sorpresa dio paso a una emoción tan profunda que pareció iluminarla desde dentro. Sus ojos, antes apagados, brillaron con lágrimas contenidas. Sus manos, elegantes y de dedos largos, se elevaron temblorosas para responder: «Feliz Navidad a ti también, niña. Gracias por verme». Fue en ese preciso instante cuando Samuel Márquez Oliveira terminó su llamada y se giró, justo a tiempo para presenciar el intercambio silencioso entre su madre y aquella mesera desconocida. La expresión de felicidad genuina en el rostro de Doña Madalena era algo que no había visto en mucho tiempo. Samuel se quedó inmóvil, con el teléfono aún en la mano, observando cómo su madre conversaba animadamente en lenguaje de señas con una joven que llevaba un gorro navideño ligeramente torcido y un delantal rojo con manchas de salsa. La escena contrastaba con todo lo que había experimentado durante la velada: la deferencia excesiva hacia él, la indiferencia hacia su madre, la artificialidad de un servicio que priorizaba su estatus por encima de la humanidad básica. Leticia, absorta en la conversación, no notó inmediatamente la mirada intensa de Samuel. Estaba demasiado concentrada en los signos de Doña Madalena, que le contaba lo cansada que estaba de las cenas en restaurantes donde nadie se molestaba en mirarla a los ojos. ¿Dónde aprendiste lenguaje de señas? La voz profunda de Samuel interrumpió el momento, sobresaltando a Leticia. Ella se giró hacia él, repentinamente consciente de su atrevimiento.
Una mesera nueva, interactuando sin permiso con clientes importantes. Podría costarle el empleo que tanto necesitaba. Mi hermana menor tiene problemas de audición, señor, respondió con voz apenas audible. Aprendimos juntas. Samuel no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros estudiaron a Leticia con una intensidad desconcertante, como si intentara descifrar un acertijo complejo. Finalmente, una leve sonrisa suavizó sus facciones. En 4 años, nadie en ningún restaurante se había dirigido directamente a mi madre, dijo, con un tono que mezclaba asombro y algo que podría ser vergüenza. Ni siquiera yo me había dado cuenta de lo invisible que la hacíamos sentir. Doña Madalena tocó el brazo de su hijo y realizó una serie de gestos rápidos. Samuel observó atentamente, asintiendo ocasionalmente. La señora terminó señalando a Leticia con una sonrisa cálida. Mi madre dice que tienes manos amables y ojos que realmente ven, tradujo Samuel, y por primera vez en la noche, su expresión de empresario calculador dio paso a algo más genuino. Dice que le has dado el mejor regalo de Navidad, ser tratada como una persona, no como una carga. Las mejillas de Leticia se encendieron. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, y menos aún de personas como los Márquez Oliveira. Solo hice lo que cualquiera haría, murmuró, aunque sabía que eso no era cierto. Si fuera así, doña Madalena no estaría tan conmovida por un simple saludo. No, no es lo que cualquiera haría, respondió Samuel con una voz que había perdido su filo autoritario. Es lo que alguien especial hace sin pensarlo 2 veces. Un silencio cargado de significado se instaló entre los tres. Leticia, con las manos aún suspendidas en el aire tras su último gesto, Samuel, sosteniendo el teléfono olvidado, y doña Madalena, con una sonrisa que había borrado años de resignación de su rostro. El restaurante a su alrededor continuaba vaciándose, ajeno al momento que acababa de cambiar algo fundamental en cada uno de ellos. Leticia, mesa 4 necesita la cuenta, la voz de Valesca rompió el instante. Su compañera se detuvo al notar la escena, arqueando las cejas con curiosidad. Enseguida voy, respondió Leticia, bajando las manos y retrocediendo un paso. Dirigió una última sonrisa a doña Madalena y una inclinación de cabeza a Samuel antes de alejarse. Mientras se ocupaba de la mesa 4, podía sentir la mirada de Samuel siguiéndola. No era la típica mirada evaluadora a la que estaba acostumbrada de otros clientes, había algo más, una mezcla de curiosidad e intriga que la ponía nerviosa. ¿Qué fue eso?, susurró Valesca cuando se encontraron junto a la caja registradora. La señora es sorda, explicó Leticia. Solo quería desearle feliz Navidad. ¿Y el hijo? Parecía que acababa de ver un fantasma. Leticia se encogió de hombros, intentando restarle importancia al asunto. Lo último que necesitaba era convertirse en el centro de los chismes del personal. Cuando regresó a la zona de servicio, notó que los Márquez Oliveira ya no estaban en su mesa. Una punzada de decepción la sorprendió, aunque se regañó mentalmente por ello. ¿Qué esperaba? ¿Que un hombre como Samuel Márquez Oliveira la invitara a sentarse y charlar como viejos amigos? El mundo real no funcionaba así. Marcos Bill la llamó desde la barra con un gesto. Leticia, ven un momento. Su estómago se tensó. ¿La habían visto interactuando con los clientes sin permiso? ¿Era eso motivo de despido? No podía permitirse perder este empleo, no cuando apenas había empezado a ahorrar para el aparato de la BIME. Señor Bill, yo. El señor Márquez Oliveira dejó algo para ti, interrumpió Marcos, extendiendo un sobre. Leticia lo miró confundida. ¿Para mí? Específicamente para ti, confirmó Marcos, con una expresión que mezclaba curiosidad y respeto. Dijo que era importante que lo recibieras esta noche. Con dedos temblorosos, Leticia tomó el sobre. Era de papel grueso, con el logo de los hoteles Oliveira grabado en relieve. Pesaba más de lo que esperaba. Ábrelo, la instó Valesca, que se había materializado a su lado con ojos expectantes. Leticia se apartó ligeramente, buscando un momento de privacidad. Cuando abrió el sobre, casi dejó caer su contenido, un fajo de billetes y una tarjeta escrita a mano. Para el aparato de tu hermana.
mi madre insistió. No es caridad, es gratitud. Si deseas agradecernos, ven mañana a las 3 de la tarde al Hotel Oliveira Central. Pregunta por nosotros en recepción. SMO. El mundo pareció detenerse alrededor de Leticia. Contó rápidamente los billetes, era exactamente la cantidad que necesitaba para el aparato auditivo de Lavigne, ni más ni menos. ¿Cómo sabían el monto exacto? Ella apenas lo había mencionado. ¿Cuánto hay ahí? Preguntó Valesca, incapaz de contener su curiosidad. Leticia cerró el sobre rápidamente. Suficiente, murmuró. Es, para mi hermana. El resto de la noche transcurrió como en un sueño borroso. Leticia continuó atendiendo mesas, sonriendo a los clientes, deseando felices fiestas, pero su mente estaba en otro lugar. Dividida entre la emoción de poder ayudar finalmente a Lavigne y la inquietud por lo que significaba aceptar ese dinero. Cerca de medianoche, cuando el restaurante finalmente cerró, Leticia rechazó la invitación de Valesca para tomar algo con el resto del personal. Estoy cansada, se excusó. Además, mañana tengo que hacer algo importante. El trayecto hasta su pequeña habitación alquilada en un barrio modesto nunca le había parecido tan largo. El sobre pesaba en su bolsillo como si contuviera plomo, no papel. Cada paso sobre el pavimento helado resonaba con preguntas sin responder. ¿Por qué ella? ¿Por qué esa generosidad repentina? ¿Qué querían realmente los Márquez Oliveira? Al llegar a su habitación, se dejó caer en la cama sin desvestirse. El frío se colaba por las rendijas de la ventana mal sellada, formando pequeñas nubes con su aliento. El espacio era minúsculo, apenas una cama, un escritorio desvencijado y un armario que no cerraba bien. Pero era suyo, al menos temporalmente, un paso hacia la promesa que le había hecho a Lavigne. Sacó su teléfono y miró la hora, 12:43 de la madrugada. Era oficialmente Navidad. Abrió la aplicación de mensajes y vio la última foto que Lavigne le había enviado, ella junto al pequeño árbol que habían decorado antes de que Leticia partiera. Sonriendo con esa mezcla de esperanza y determinación que siempre la caracterizaba. Sin pensarlo más, marcó el número de su casa. Tras varios timbrazos, la voz adormilada de su madre respondió. ¿Leti? ¿Pasó algo? Feliz Navidad, mamá, dijo, intentando controlar el temblor en su voz. ¿Puedes despertar a Lavigne? Tengo una noticia. El sonido de pasos y murmullos llegó a través del teléfono. Segundos después, la voz somnolienta pero emocionada de su hermana resonó. ¿Leti? ¿De verdad eres tú? Feliz Navidad, pequeña, respondió Leticia, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Tengo tu regalo. ¿Estás llorando? ¿Qué pasa? Leticia respiró hondo. Lavigne, tengo el dinero para tu aparato. Todo el dinero. Un silencio. Luego, la voz de Lavigne, ahora completamente despierta. ¿Cómo? ¿Tu jefe te dio un bono? ¿Ganaste la lotería? Leticia dudó. ¿Cómo explicar lo que había sucedido sin que sonara inverosímil? Digamos que alguien reconoció lo especial que eres a través de mí, respondió finalmente. Mañana mismo llamaré al doctor Vázquez para programar todo. Para Año Nuevo podrás oír los fuegos artificiales con claridad. La conversación continuó entre lágrimas, promesas y planes. Cuando finalmente colgó, casi una hora después, Leticia se sentía física y emocionalmente agotada, pero con una ligereza que no había experimentado en meses. Se recostó, aún vestida, mirando el techo desconchado. El sobre con el dinero descansaba sobre su pecho, subiendo y bajando con cada respiración. Aún no había decidido si iría al hotel al día siguiente. Por un lado, sentía la necesidad de agradecer personalmente, por otro, temía lo que esa reunión podría significar. Con esos pensamientos arremolinándose en su mente, el sueño finalmente la venció. La mañana de Navidad amaneció clara y fría. Leticia se despertó sobresaltada, desorientada por haberse dormido con la ropa puesta. El sobre había caído al suelo durante la noche. Lo recogió con cuidado, comprobando que todo seguía allí, antes de guardarlo en el cajón bajo llave.
Las horas pasaron con una lentitud exasperante. Llamó al consultorio del doctor Vázquez y dejó un mensaje explicando que ya tenía el dinero para el aparato de Lavigne, preguntando si podían adelantar la cita que tenían programada para febrero. Luego limpió su pequeña habitación, lavó ropa, cualquier cosa para mantener la mente ocupada y no pensar en la decisión que debía tomar. A las 2:15 de la tarde, se encontró frente al espejo, evaluando su apariencia. Había elegido su mejor vestido, un azul marino sencillo pero elegante que había comprado en una tienda de segunda mano para las entrevistas de trabajo. No tenía mucho con qué arreglarse, pero cepilló su cabello castaño hasta que brilló y aplicó un toque de brillo labial. «Esto es ridículo», murmuró a su reflejo. «Vas a agradecer y marcharte. Nada más». A las 2:45 de la tarde, estaba parada frente al imponente Hotel Oliveira Central, un edificio histórico de 15 pisos en pleno corazón de Ciudad de México. Había visto fotos en revistas, pero la realidad era mucho más intimidante. Porteros uniformados abrían las puertas a huéspedes elegantemente vestidos, mientras vehículos de lujo se detenían en la entrada circular. Leticia respiró profundo y se obligó a dar el primer paso. Por Lavigne, se recordó. Esto es por Lavigne. El vestíbulo era un despliegue de mármol, cristal y maderas preciosas. Un enorme árbol de Navidad dominaba el centro, decorado con adornos que probablemente costaban más que todo lo que Leticia poseía. Se sintió inmediatamente fuera de lugar, como una mancha en un lienzo perfecto. Con pasos inseguros, se acercó al mostrador de recepción, donde una mujer impecablemente vestida la recibió con una sonrisa profesional. «Bienvenida al Hotel Oliveira Central. ¿En qué puedo ayudarle?». Leticia carraspeó, consciente de lo absurdo que sonaría. Tengo una cita con el señor Márquez Oliveira y su madre». La recepcionista la miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. «¿Su nombre, por favor?». «Leticia de Prada». La mujer tecleó algo en su computadora. La expresión de su rostro cambió sutilmente. «Por supuesto, señorita de Prada. El señor Márquez Oliveira la está esperando». La recepcionista hizo un gesto hacia un hombre de traje que se había materializado a su lado. «Miguel la acompañará». Siguió al empleado hacia un ascensor privado que requería una tarjeta especial para funcionar. En silencio, subieron hasta el piso 15, donde las puertas se abrieron directamente a un vestíbulo decorado con sobria elegancia. «Por aquí, señorita», indicó Miguel, conduciéndola hacia una puerta doble de madera tallada. Cuando las puertas se abrieron, Leticia tuvo que contener el aliento. No era una oficina, como había esperado, sino una sala de estar con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Doña Madalena estaba sentada en un sofá, vistiendo un conjunto color crema que resaltaba su elegancia natural. Junto a ella, de pie, Samuel Márquez Oliveira parecía aún más imponente que la noche anterior, con un traje gris perfectamente cortado. Al verla, doña Madalena se levantó con una sonrisa radiante. Sus manos comenzaron a moverse en lenguaje de señas. «Mi madre dice que temía que no vinieras», tradujo Samuel, acercándose para saludarla. «Estamos muy felices de que hayas aceptado nuestra invitación». Leticia respondió primero con señas, directamente a doña Madalena. «Gracias por su generosidad. Mi hermana podrá oír gracias a ustedes». La sonrisa de la señora se amplió al ver que Leticia se dirigía a ella directamente. Samuel, observando el intercambio, mostró una expresión que Leticia no supo interpretar. «Por favor, siéntate», ofreció él, señalando un sillón. «Tenemos mucho de qué hablar». Mientras Leticia tomaba asiento, notó que habían dispuesto una bandeja con chocolate caliente y pastelillos navideños. Un detalle sencillo, reconfortante, que contrastaba con el lujo que los rodeaba. «Antes que nada», comenzó Leticia, decidida a dejar clara su posición, «quiero agradecerles por su ayuda, pero también quiero que sepan que planeo devolverles cada peso». Samuel y su madre intercambiaron una mirada. «No es necesario», respondió él. «Para mí sí lo es», insistió Leticia. Doña Madalena hizo varios gestos que Samuel tradujo. «Mi madre dice que no hablemos de dinero ahora».
Quiere conocerte mejor, saber más sobre tu hermana y por qué aprendiste el lenguaje de señas. Leticia dudó. No había esperado una conversación personal, sino un agradecimiento formal y una despedida. Sin embargo, la expresión genuinamente interesada de doña Madalena la hizo ceder. Lavín empezó a perder audición a los 8 años, comenzó, alternando entre hablar y hacer señas para incluir a doña Madalena directamente. Los médicos dijeron que era progresivo, que empeoraría con el tiempo. Aprendimos juntas el lenguaje de señas, como un juego al principio. Nos reíamos mucho de nuestros errores. La expresión de doña Madalena se suavizó. Sus manos formaron palabras que Leticia entendió sin necesidad de traducción. Yo perdí la audición a los 40. Nadie en mi familia se molestó en aprender a comunicarse conmigo, excepto Samuel, y solo lo básico. Samuel observaba el intercambio con una expresión indescifrable, mezcla de sorpresa y algo más profundo. Cuando doña Madalena terminó de hablar con sus manos, él añadió: «Lo que mi madre quiere decir es que lo que hiciste anoche», su voz se quebró ligeramente. «Fue más significativo de lo que puedes imaginar». La conversación en la suite del hotel fluyó con una naturalidad que sorprendió a Leticia. Doña Madalena, comunicándose exclusivamente mediante señas, tenía una expresividad que trascendía las palabras. Sus manos parecían danzar en el aire, contando historias, haciendo preguntas, compartiendo emociones con una elocuencia que muchos oradores envidiarían. Samuel permanecía atento, traduciendo cuando era necesario, pero Leticia notó que muchas veces no hacía falta. Ella y doña Madalena habían establecido su propio ritmo de comunicación, salpicado de sonrisas y gestos de complicidad que nacían de compartir un lenguaje que otros veían como una barrera. Mi madre dice que nunca había conocido a alguien fuera de los círculos médicos que dominara tan bien las señas sin tener un familiar directo sordo, tradujo Samuel, mientras doña Madalena la miraba con evidente admiración. Lavín no es completamente sorda, aún, respondió Leticia, alternando entre palabras y señas. Pero nos preparamos para cuando ese día llegue. Queremos que sea solo un cambio en la forma de comunicarnos, no en nuestra conexión. Las manos de doña Madalena se movieron rápidamente. Ojalá mi familia hubiera pensado así. Cuando perdí la audición tras una enfermedad, fue como si perdiera mi lugar en las conversaciones. En las cenas familiares, en las reuniones, todos hablaban como si yo no estuviera. Samuel fue el único que intentó aprender, pero nunca lo suficiente, completó Samuel, con un tono que mezclaba culpa y arrepentimiento. Aprendí lo básico, pero siempre me excusé con la falta de tiempo para no profundizar. Leticia percibió la tensión que se había instalado entre madre e hijo. Era evidente que tocaban una herida no completamente cerrada. Nunca es tarde para aprender más, ofreció, intentando suavizar el momento. Doña Madalena asintió con una sonrisa agradecida. Sus manos formaron nuevas palabras. Eso es precisamente lo que le dije a Samuel anoche, después de conocerte. Por eso estás aquí. Leticia miró a Samuel, confundida. Él parecía ligeramente incómodo. Después de lo de anoche, mi madre insistió en que necesitamos a alguien como tú, explicó, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Alguien que pueda ayudarnos a comunicarnos mejor. ¿Un intérprete?, preguntó Leticia, aún sin comprender del todo. No exactamente, Samuel intercambió una mirada con su madre, como buscando aprobación antes de continuar. Verás, mi madre ha estado aislada desde que perdió la audición. Los eventos sociales, las reuniones de negocios, incluso las cenas familiares se han convertido en experiencias alienantes para ella. Las manos de doña Madalena se movieron de nuevo, con gestos que transmitían frustración acumulada. Me tratan como a una reliquia que hay que cuidar pero que ya no tiene voz propia. Incluso Samuel, sin querer, toma decisiones por mí, asumiendo lo que necesito o quiero. Lo que intentamos decir, continuó Samuel, es que nos gustaría ofrecerte un trabajo. Leticia parpadeó, sorprendida. ¿Un trabajo? ¿Como intérprete personal de su madre? Más que eso, respondió Samuel. ¿Cómo? Buscó la palabra adecuada, asistente de comunicación. Para ambos.
Mi madre necesita a alguien que sea su voz en un mundo que se niega a aprender su lenguaje, y yo, hizo una pausa significativa, necesito a alguien que me enseñe a escuchar realmente a mi madre. La propuesta quedó flotando entre ellos. Leticia bajó la mirada hacia su taza de chocolate, ahora tibio, procesando lo que acababa de escuchar. Un trabajo con los Márquez Oliveira significaría un salario que jamás podría ganar como mesera. Significaría estabilidad económica para ella y su familia. Pero también, ¿viviría aquí, en el hotel?, preguntó. En el edificio de apartamentos anexo al hotel, aclaró Samuel. Tenemos una suite para personal de confianza. Estaría cerca para acompañar a mi madre cuando sea necesario, pero con tu propio espacio y privacidad. Doña Madalena tocó suavemente el brazo de Leticia para llamar su atención. Sus manos formaron un mensaje claro: no quiero que te sientas presionada. El dinero para tu hermana no tiene condiciones. Esto es una propuesta distinta. Gracias, respondió Leticia, conmovida por la sinceridad que transmitían aquellas manos elegantes. Pero necesito pensarlo. Es un cambio muy grande. Por supuesto, asintió Samuel. Tómate unos días. Mientras tanto, un suave golpe en la puerta lo interrumpió. Miguel entró discretamente. Disculpe, señor Márquez. La doctora Fuentes está aquí para el ajuste del aparato de doña Madalena. Samuel asintió. Hazla pasar, por favor. La doctora Fuentes resultó ser una mujer de mediana edad con expresión amable y profesional. Llevaba un maletín médico y saludó a todos con una inclinación de cabeza. Buenas tardes, doña Madalena, dijo, acompañando sus palabras con señas fluidas. Es hora de revisar cómo funciona su aparato. Leticia observó con interés. No había notado que doña Madalena usara algún tipo de aparato auditivo. Como si leyera su pensamiento, Samuel se inclinó hacia ella y explicó en voz baja. Mi madre utiliza un implante coclear. No recupera toda su audición, pero le permite percibir algunos sonidos. Aún así, prefiere comunicarse exclusivamente mediante señas. Dice que es su forma de reivindicar su identidad. Leticia asintió, comprendiendo mejor la situación. La sordera de doña Madalena no era solo una condición física sino una parte de su identidad, una que la sociedad, y su propio hijo, no siempre había respetado adecuadamente. Mientras la doctora trabajaba con doña Madalena en una habitación contigua, Samuel invitó a Leticia a contemplar la vista desde el ventanal. Ciudad de México se extendía ante ellos, vasta y vibrante bajo el sol de la tarde. Mi madre solía ser pianista, comentó Samuel tras un momento de silencio. No profesional, pero tocaba hermosamente. Cuando perdió la audición, dejó de tocar, naturalmente. Pero lo que más lamento es que también dejó de sonreír. Leticia lo miró de reojo, sorprendida por la confesión inesperada. Hasta anoche, continuó él. Cuando tú le hablaste en su lenguaje, vi una sonrisa que creía perdida para siempre. El comentario quedó suspendido entre ellos, cargado de una emoción que ninguno estaba preparado para nombrar. ¿Por qué no aprendió más lenguaje de señas?, preguntó Leticia, atreviéndose a formular la pregunta que rondaba su mente. Samuel contempló la ciudad por un largo momento antes de responder. Al principio, supongo que fue negación. Creí que sería temporal, que algún tratamiento la devolvería al mundo de los sonidos. Luego, me sumergí en el trabajo, expandiendo los hoteles, construyendo un imperio como si eso pudiera compensar lo que ella había perdido. Hizo una pausa, con la mirada perdida en el horizonte. Y quizás, en el fondo, aprender realmente su lenguaje significaba aceptar que mi madre, la que conocía, había cambiado para siempre. Leticia sintió una punzada de compasión. Detrás del millonario imponente había un hijo que no sabía cómo manejar la transformación de su madre. Doña Madalena no cambió, dijo con suavidad. Solo habla un idioma diferente ahora. Sigue siendo la misma persona. Samuel la miró con intensidad. Eso es exactamente lo que no comprendí durante años. Y lo que tú, una desconocida, me mostraste en un instante anoche. La conversación se interrumpió cuando la doctora Fuentes y doña Madalena regresaron a la sala.
La señora parecía satisfecha, y sus manos se movieron rápidamente relatando algo a la doctora, quien respondió también con señas. Todo está en orden, anunció la doctora al terminar. El aparato funciona perfectamente, aunque doña Madalena insiste en usarlo lo mínimo indispensable. Tras despedirse de la doctora, doña Madalena se acercó a Leticia con un brillo travieso en los ojos. Sus manos formaron una pregunta: ¿te gustaría ver mi colección de arte? Tengo piezas que hablan sin necesidad de sonidos. Leticia asintió, agradecida por el cambio de tema. La conversación con Samuel la había dejado extrañamente vulnerable, como si hubieran compartido algo más íntimo que simples palabras. La colección privada de doña Madalena ocupaba una sala especial en el penthouse. Cuadros de artistas mexicanos contemporáneos, esculturas de formas orgánicas y fotografías en blanco y negro decoraban el espacio con elegancia discreta. Pero lo que realmente capturó la atención de Leticia fue un piano de cola en el centro de la habitación. Estaba cubierto por un lienzo transparente, como una reliquia preservada en el tiempo. Sobre él, una partitura abierta y una fotografía enmarcada, una doña Madalena más joven tocando mientras un Samuel adolescente la observaba con admiración. La señora siguió la mirada de Leticia y sus manos formaron una explicación melancólica: no he tocado en 7 años. ¿Cómo podría, si no puedo escuchar las notas? Pero no puedo deshacerme de él. Sería como arrancarme una parte del alma. Beethoven compuso algunas de sus obras más hermosas cuando ya no podía oír, comentó Leticia, recordando las lecciones de música de la escuela. Doña Madalena sonrió con tristeza. Beethoven era un genio. Yo solo era una madre que encontraba paz en las teclas. Samuel apareció en la puerta, observándolas en silencio. Había algo diferente en su expresión, una mezcla de vulnerabilidad y determinación que transformaba sus facciones usualmente severas. La cena estará lista en 1 hora, anunció. Pensé que quizás Leticia querría quedarse. Antes de que ella pudiera responder, el teléfono de Samuel sonó. Al ver la pantalla, su expresión se tensó. Disculpen, debo atender esto. Cuando Samuel salió, doña Madalena guió a Leticia hacia un sofá junto al ventanal. Sus manos formaron una pregunta directa: ¿qué piensas realmente de nuestra propuesta? Leticia consideró su respuesta. No quería ser descortés, pero tampoco podía ignorar las complicaciones. Me honra su confianza, comenzó, utilizando señas para comunicarse directamente. Pero temo que hay una gran distancia entre nuestros mundos. Yo soy una mesera de un pueblo pequeño, ustedes son ricos, completó doña Madalena con una sonrisa comprensiva. El dinero construye muros, es cierto. Pero la soledad existe en ambos lados de esos muros, Leticia. Créeme, lo sé. Sus manos continuaron moviéndose, compartiendo una confesión: Samuel vive rodeado de personas que solo ven su fortuna. Y yo vivo en un silencio que va más allá de no poder oír. Es el silencio de no ser realmente vista. Leticia sintió que algo se removía en su interior. Entendía perfectamente ese sentimiento, lo había experimentado junto a Lavigne cuando la gente se dirigía a ella en vez de a su hermana, asumiendo que no comprendería. Anoche, continuaron las manos de doña Madalena, por primera vez en mucho tiempo, alguien me vio a mí, no a la madre sorda del millonario. Alguien me habló directamente, sin intermediarios. ¿Sabes lo poderoso que es ese simple acto de reconocimiento? Leticia sintió, porque lo sabía. Lo había visto en los ojos de Lavigne cada vez que un desconocido se esforzaba por comunicarse directamente con ella en lugar de a través de Leticia. Las manos de doña Madalena formaron una última frase antes de que Samuel regresara: piénsalo. No como un favor a nosotros, sino como una oportunidad para todos. A veces los encuentros más inesperados son los que cambian nuestras vidas. Y mientras observaba a madre e hijo compartir una mirada cómplice, Leticia no pudo evitar preguntarse si aquel encuentro casual en Nochebuena ya había comenzado a cambiar la suya. La cena en el penthouse de los Márquez Oliveira fue una experiencia surreal para Leticia. La mesa, elegantemente dispuesta con vajilla de porcelana fina y cubiertos de plata, contrastaba dramáticamente con las comidas sencillas a las que estaba acostumbrada.
Un camarero de uniforme impecable servía los platos mientras otro se encargaba exclusivamente del vino. Sin embargo, lo más extraordinario no era el lujo que la rodeaba, sino la atmósfera que se había creado entre los tres. Doña Madalena, sentada frente a ella, mantenía una conversación animada mediante señas, intercalando anécdotas sobre su juventud con preguntas sobre la vine y la vida en San Miguel de Allende. Samuel, a la cabecera, alternaba entre traducir ocasionalmente y observar con evidente fascinación el flujo natural de comunicación entre ambas mujeres. Nunca había visto a mi madre tan expresiva durante una cena, comentó Samuel mientras el camarero retiraba los platos del segundo tiempo. Normalmente se limita a sonreír cortésmente y a picar la comida. Doña Madalena captó el comentario y sus manos respondieron con ironía, porque normalmente estoy rodeada de personas que hablan entre sí como si yo fuera invisible o, peor aún, me miran con lástima cuando intento participar. Leticia tradujo fielmente, sin suavizar el reproche implícito. Samuel asintió, aceptando la crítica con una humildad que contradecía su imagen de empresario implacable. Tienes razón, mamá. Y eso va a cambiar. La cena continuó con una naturalidad sorprendente, como si los tres hubieran compartido mesa durante años en lugar de horas. Cuando sirvieron el postre, un delicado mousse de chocolate con frambuesas, Samuel recibió una llamada que atendió con evidente contrariedad. Disculpen, dijo al colgar. Surgió un problema en el hotel de Guadalajara. Debo hacer algunas llamadas. Mientras Samuel se retiraba a su estudio, Doña Madalena aprovechó para llevar a Leticia al balcón. La noche había caído sobre Ciudad de México, transformándola en un mar de luces parpadeantes que se extendía hasta el horizonte. El aire fresco de diciembre acarició sus mejillas mientras se acomodaban en dos sillones junto a una pequeña mesa. Las manos de Doña Madalena comenzaron a moverse, más lentas y reflexivas que durante la cena. Samuel no siempre fue así, tan absorbido por el trabajo. Antes de la muerte de su padre y de mi pérdida de audición, era un joven apasionado por la arquitectura y la música. ¿Arquitectura?, preguntó Leticia, sorprendida. Sí. Estudió en Europa. Diseñaba espacios hermosos, orgánicos, llenos de luz. Quería transformar los viejos hoteles de su padre en lugares que contaran historias. Pero cuando Alberto murió y yo enfermé, Samuel asumió el control del negocio como una obligación, no como una pasión. Leticia observó a través de los ventanales cómo Samuel hablaba por teléfono, gesticulando con tensión evidente. Bajo la fachada del empresario exitoso se adivinaba al hijo que había sacrificado sus sueños por responsabilidad. Lo he visto distanciarse año tras año, continuaron las manos de Doña Madalena, construyendo murallas no solo entre él y los demás, sino también entre él y sus propios deseos. A veces me pregunto si recuerda quién era antes de convertirse en el heredero de los Hoteles Oliveira. Es difícil reconciliar quiénes somos con quienes debemos ser, respondió Leticia, pensando en su propia vida, en cómo había dejado atrás sus estudios de enfermería para trabajar y ayudar a su familia. La mirada de Doña Madalena se iluminó con comprensión. Sus dedos formaron palabras que resonaron profundamente en Leticia. Exactamente. Tú también has sacrificado partes de ti misma por amor, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, Samuel regresó al balcón. Parecía cansado pero aliviado. Crisis resuelta, anunció, tomando asiento junto a ellas. Perdonen la interrupción. Doña Madalena le dio unas palmaditas en la mano y formó un mensaje rápido, siempre resolviendo crisis. Deberías tomarte un descanso de vez en cuando. Lo haré, cuando encuentre a alguien en quien pueda confiar para delegar, respondió él, mirando significativamente a Leticia. La indirecta no pasó desapercibida. Leticia se removió incómoda en su asiento. La oferta de trabajo seguía flotando entre ellos, no mencionada pero omnipresente. Se hace tarde, dijo, consultando su reloj. Debería irme. Te llevaré a casa, ofreció Samuel inmediatamente. No es necesario, puedo tomar el metro. Insisto. No sería un buen anfitrión si te dejara irte sola a estas horas. Doña Madalena observaba el intercambio con una sonrisa apenas contenida. Sus manos formaron un comentario que solo Leticia captó: mi hijo siempre ha sido testarudo.
Déjalo ganar esta pequeña batalla. Leticia sonrió y asintió. Está bien, gracias. La despedida de doña Madalena fue cálida y expresiva. La abrazó como si fuera una vieja amiga y no alguien a quien había conocido el día anterior. Sus manos formaron una última petición: piensa en nuestra propuesta. Y visítame pronto, independientemente de tu decisión. Lo haré, prometió Leticia. El trayecto en el lujoso automóvil de Samuel transcurrió en un silencio inicial que gradualmente dio paso a una conversación tentativa. La ciudad nocturna desfilaba por las ventanillas mientras él conducía con destreza por calles que se iban haciendo progresivamente más modestas. Mi madre está encantada contigo, comentó Samuel. No la había visto conectar así con alguien en años. Es una mujer extraordinaria, respondió Leticia con sinceridad. Tiene tanto que expresar, tantas ideas y opiniones. Es incomprensible que la gente la ignore por no comunicarse oralmente. Samuel asintió, con la mirada fija en el tráfico. Durante años creí que la protegía al hablar por ella, al tomar decisiones en su nombre, confesó. Ahora veo que solo estaba silenciándola de otra manera. Leticia sintió una punzada de empatía. Había algo profundamente humano en reconocer los propios errores, especialmente para alguien acostumbrado al poder y la autoridad. Nunca es tarde para cambiar, ofreció. ¿Es por eso que aún no has respondido a nuestra propuesta? ¿Por qué crees que podemos cambiar sin tu ayuda? La pregunta directa la tomó por sorpresa. No, es complicado. Tengo responsabilidades en San Miguel, mi hermana me necesita. Tu hermana podría venir a vivir contigo en Ciudad de México, sugirió él. Hay excelentes escuelas con programas para estudiantes con discapacidad auditiva. Podría tener acceso a los mejores especialistas. Leticia no había considerado esa posibilidad. La idea de reunirse con Lavigne, de no tener que elegir entre ayudarla económicamente y estar presente en su vida, era tentadora. No es solo eso, añadió, sintiendo la necesidad de ser honesta. Su mundo y el mío son diferentes. No sé si encajaría. Samuel detuvo el auto frente al edificio modesto donde Leticia rentaba su habitación. Apagó el motor y se giró para mirarla directamente. ¿Puedo contarte algo? Cuando mi madre perdió la audición, muchos de nuestros amigos dejaron de invitarla a eventos. Les resultaba incómodo, no sabían cómo tratarla. Descubrimos que el dinero no compra aceptación genuina, hizo una pausa significativa. A veces, los mundos diferentes no son tan distintos en lo que realmente importa. Leticia sostuvo su mirada, sorprendida por la vulnerabilidad que veía en esos ojos acostumbrados a proyectar autoridad. Lo pensaré, prometió finalmente. De verdad. Es todo lo que pido, respondió él con una sonrisa que suavizaba sus facciones. ¿Puedo llamarte mañana? Leticia asintió y se despidió, consciente del contraste entre el lujoso automóvil y la acera desconchada de su calle. Mientras subía los escalones hasta su habitación, no pudo evitar reflexionar sobre las vueltas del destino. Hace apenas 2 días era una mesera anónima luchando por ahorrar para el aparato de Lavigne, y ahora. En su habitación, encontró un mensaje de su hermana, ¿es cierto? ¿De verdad conseguiste el dinero para mi aparato? Mamá está llorando de felicidad. Te quiero infinito, Leti. Se dejó caer en la cama, abrumada por emociones contradictorias. El sobre con el dinero seguía en su cajón, un recordatorio tangible del encuentro que estaba cambiando su vida. Tomó su teléfono y respondió a Lavigne, es verdad. Pronto podrás oír claramente. Y quizás haya más noticias. Te llamo mañana. Descansa, pequeña. Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo para Leticia. Por las mañanas trabajaba en el restaurante, sirviendo mesas y sonriendo a los comensales como siempre. Pero su mente estaba dividida, sopesando posibilidades, imaginando futuros alternativos. Marcosville la observaba con curiosidad, consciente del cambio sutil en su comportamiento. ¿Todo bien, Leticia? ¿Has estado distraída? Sí, señor Bill. Solo, estoy tomando algunas decisiones importantes. ¿Tiene que ver con los Márquez Oliveira?
Preguntó astutamente. No me mires así, Ciudad de México puede ser grande, pero los círculos sociales son pequeños. Dicen que te vieron salir del Hotel Oliveira Central. Leticia suspiró. No tenía sentido negarlo. Me ofrecieron un trabajo, admitió. Como asistente de comunicación para doña Madalena. Marcos asintió, como si confirmara una sospecha. ¿Lo aceptarás? No lo sé. Es una gran oportunidad, pero... ¿Pero temes que ese mundo te cambie? Completó él con sorprendente perspicacia. Leticia asintió, agradecida por no tener que explicar sus temores. Mi padre trabajó toda su vida como jardinero en casas de ricos, continuó Marcos. Solía decir que había aprendido una lección importante: la verdadera riqueza no está en tener, sino en ser. Algunas de las personas más miserables que conoció tenían cuentas bancarias millonarias. ¿Qué me aconseja? Marcos sonrió. Que sigas siendo Leticia, independientemente del lugar donde trabajes. El entorno puede cambiar, pero tu esencia depende solo de ti. Esa tarde, Samuel la llamó como había prometido. Su voz sonaba diferente por teléfono, más cálida, menos formal. ¿Has pensado en nuestra propuesta? Sí, respondió ella. Tengo algunas preguntas y condiciones. Te escucho. Si acepto, necesitaría que Lavigne pudiera venir a vivir conmigo eventualmente. Y quiero seguir estudiando. Dejé la escuela de enfermería en segundo año y me gustaría terminar mi carrera. Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida por una risa suave que la desconcertó. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó, ligeramente molesta. Disculpa, es que esperaba peticiones más complicadas. Ambas cosas son perfectamente razonables y las apoyamos completamente. De hecho, mi madre estaría encantada de tener a Lavigne cerca. Y en cuanto a tus estudios, podríamos ajustar tu horario para que sean compatibles con tu trabajo. La naturalidad con la que aceptaba sus condiciones la tomó por sorpresa. Había esperado negociación, resistencia, no esta disposición inmediata. En ese caso, comenzó, sintiendo una mezcla de vértigo y determinación, acepto la oferta. ¿En serio? La alegría en su voz era inconfundible. Esa es una excelente noticia. Mi madre estará feliz. Yo estoy muy complacido. Leticia sonrió ante el repentino formalismo, como si Samuel hubiera recordado súbitamente su papel de empleador. ¿Cuándo podría comenzar? Preguntó ella. ¿Este fin de semana? Así tendrías tiempo de dar aviso en el restaurante y trasladar tus cosas al apartamento. Este fin de semana será, confirmó, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Al colgar, Leticia se acercó a la ventana de su pequeña habitación. El sol comenzaba a ponerse sobre los edificios de Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. En algún lugar de esa inmensa urbe, en un penthouse con vista privilegiada, doña Madalena quizás observaba el mismo atardecer. ¿En qué me estoy metiendo?, se preguntó. Pero en el fondo, algo le decía que este giro inesperado del destino, iniciado con un simple feliz Navidad en señas, era exactamente donde debía estar. 3 meses habían transcurrido desde aquella Nochebuena que cambió el rumbo de sus vidas. Marzo desplegaba su tibieza sobre Ciudad de México mientras Leticia acomodaba los libros en el escritorio de su nuevo apartamento. Era un espacio luminoso y elegante, mucho más amplio que cualquier lugar donde hubiera vivido antes, con 2 habitaciones, un estudio y una vista panorámica que aún la sobrecogía cada mañana. El timbre sonó, provocando que Leticia sonriera automáticamente. Sabía quién era antes incluso de abrir la puerta. ¿Lista para el gran día?, preguntó Samuel, impecablemente vestido con un traje azul marino que resaltaba el brillo de anticipación en sus ojos. Tan lista como se puede estar cuando tu hermana pequeña viene a vivir contigo después de meses de separación, respondió Leticia, dejándolo pasar. Samuel observó las cajas a medio desempacar y los marcos de fotos dispuestos sobre la mesa del comedor. Eran instantáneas de Leticia y Lavigne en diferentes momentos, construyendo un castillo de arena, soplando velas en un pastel, abrazadas frente a un árbol de Navidad.
Estás nerviosa, comentó, no como pregunta sino como afirmación. Leticia asintió, recogiendo una foto donde aparecía con sus padres y Lavín frente a su modesta casa en San Miguel de Allende. ¿Y si no le gusta vivir aquí? ¿Si extraña demasiado a nuestros padres? ¿Si la escuela nueva es demasiado para ella? Samuel se acercó y, tras un momento de duda, colocó suavemente su mano sobre la de ella. Lo harás bien. Eres la persona más adaptable que conozco, Leticia. En 3 meses has transformado la vida de mi madre y la mía de maneras que no imaginaba posibles. Era cierto. Desde que Leticia había comenzado a trabajar con ellos, el cambio había sido notable. Doña Madalena había recuperado una vitalidad que todos creían perdida. Participaba activamente en reuniones sociales y familiares, con Leticia a su lado traduciendo sus mensajes. Pero lo más significativo era la evolución de Samuel, quien ahora se esforzaba genuinamente por comunicarse directamente con su madre mediante señas, dedicando tiempo cada día a mejorar su fluidez. El trabajo de Leticia había evolucionado también. Lo que comenzó como un puesto de asistente de comunicación se había expandido. Ahora coordinaba la implementación de un programa de accesibilidad en todos los hoteles Oliveira. Asesoraba en la contratación de personal con conocimiento del lenguaje de señas y colaboraba con Doña Madalena en la creación de una fundación para apoyar a personas con discapacidad auditiva. Aún así, esto es diferente, respondió, agradecida por el contacto pero aún preocupada. Es mi hermana pequeña. Lo sé, asintió Samuel. Y precisamente por eso saldrá bien. El amor que sientes por ella ha sido el motor de todas tus decisiones. Eso no cambiará porque ahora vivan en un apartamento más grande. La sinceridad en su voz la reconfortó. En estos meses, su relación con Samuel había evolucionado desde una inicial formalidad empleador-empleada hacia algo más complejo y profundo. No habían puesto nombre a esa transformación, pero estaba presente en las miradas sostenidas un segundo más de lo necesario, en las conversaciones que se extendían hasta la madrugada. En la forma en que instintivamente buscaban la presencia del otro. Deberíamos irnos, dijo Leticia, consultando su reloj. El avión aterriza en 1 hora. El trayecto hacia el aeropuerto estuvo marcado por una conversación ligera que apenas ocultaba la anticipación de ambos. Samuel había insistido en que su chofer los llevara, pero Leticia había preferido que él mismo condujera. Era uno de esos pequeños ajustes que habían establecido, Samuel aprendiendo a prescindir de ciertos lujos, Leticia adaptándose a otros. En la terminal de llegadas, la ansiedad de Leticia creció. Había visto a Lavín solo una vez desde que comenzó a trabajar con los Márquez Oliveira, en un breve viaje a San Miguel para llevarle el aparato auditivo y explicarle los cambios que vendrían. Su hermana había recibido la noticia con una mezcla de emoción y aprensión, similar a la que ella misma sintió al aceptar el trabajo. ¿Crees que me reconocerá? Bromeó, intentando aliviar su nerviosismo. Considerando que la viste hace apenas un mes, yo diría que sí, respondió Samuel con una sonrisa. La pantalla de información anunció que el vuelo desde Querétaro había aterrizado. Minutos que parecieron horas después, la figura de Lavín apareció entre la multitud de pasajeros. A sus 12 años, era una versión más joven de Leticia, el mismo cabello castaño, los mismos ojos expresivos, la misma determinación en su postura. La diferencia principal era el pequeño aparato apenas visible en su oído izquierdo. Lavín localizó a su hermana y corrió hacia ella, esquivando pasajeros con la agilidad de un bailarín. Se lanzó a sus brazos con tal ímpetu que Leticia tuvo que dar un paso atrás para mantener el equilibrio. «Te extrañé tanto», exclamó Lavín, mezclando palabras y señas en su entusiasmo. El avión fue increíble. Podía oír al piloto por los altavoces. La alegría en su voz era el recordatorio más poderoso del porqué de todas las decisiones que Leticia había tomado. Ver a su hermana comunicarse con confianza, escuchando y hablando con una libertad que antes no tenía, validaba cada sacrificio. Samuel observaba la escena con una sonrisa contenida, manteniéndose deliberadamente un paso atrás para darles espacio. Sin embargo, Lavín lo notó rápidamente. ¿Tú eres Samuel?, preguntó directamente, con la franqueza característica de los niños.
Leti me ha contado mucho sobre ti. Todo bueno, espero, respondió él, extendiendo su mano formalmente. Lavigne ignoró el gesto y lo abrazó, provocando una expresión de sorpresa en Samuel que hizo reír a Leticia. Claramente, no estaba acostumbrado a la espontaneidad infantil. Gracias por el aparato, dijo Lavigne, señalando su oído. Y por dejar que viva con Leti. La sinceridad desarmín de la niña pareció tocar algo profundo en Samuel. Su expresión se suavizó mientras respondía con una mezcla de palabras y señas básicas que había estado practicando. El mérito es todo de tu hermana. Ella es la verdadera heroína de esta historia. El viaje desde el aeropuerto hasta el apartamento transcurrió entre la charla incesante de Lavigne, quien alternaba entre contar anécdotas de la escuela, preguntar sobre Ciudad de México y comentar todos los detalles del automóvil. Tiene hasta una nevera pequeña. Y estos asientos son más cómodos que mi cama. La energía contagiosa de la niña disipó las preocupaciones de Leticia. Era evidente que Lavigne veía este cambio como una aventura, no como una pérdida. Al llegar al edificio de apartamentos, quedó boquiabierta ante el lobby con piso de mármol y las enormes macetas con plantas tropicales. ¿De verdad vamos a vivir aquí?, preguntó en un susurro reverente. De verdad, confirmó Leticia, guiándola hacia el ascensor. Cuando entraron al apartamento, Lavigne recorrió cada habitación con asombro, deteniéndose especialmente en la que sería suya. Un espacio luminoso decorado con colores vibrantes y una cama con dosel que doña Madalena había insistido en regalarle. Es como un cuento de hadas, exclamó, girando sobre sí misma. ¿Puedo llamar a mamá para contarle? Mientras Lavigne hablaba emocionada con sus padres, Samuel y Leticia se retiraron a la cocina para preparar algo de beber. Es exactamente como la describiste, comentó él, sacando vasos del armario con la familiaridad de quien conoce bien el espacio. Toda energía y luz. Siempre ha sido así, incluso en los momentos difíciles, respondió Leticia, observando a su hermana gesticular animadamente por videollamada. Su alegría es inquebrantable. Como la tuya, añadió Samuel en voz baja. Leticia lo miró sorprendida. Nunca se había considerado a sí misma particularmente alegre, más bien práctica y resiliente. Crees que soy seria, lo sé, continuó él. Pero he visto cómo te iluminas cuando hablas de lo que te apasiona, cuando ayudas a alguien a comunicarse por primera vez, cuando resuelves un problema que parecía imposible. Hay una alegría profunda en ti, Leticia. Es más sutil que la de Lavigne, pero igual de poderosa. El comentario la dejó sin palabras. Era desconcertante ser vista con tanta claridad, como si Samuel hubiera observado facetas de ella que ni siquiera reconocía en sí misma. Lavigne regresó a la cocina, interrumpiendo el momento de intimidad. Mamá dice hola y que se alegra de que esté aquí sana y salva, informó. También preguntó si Samuel es tan guapo en persona como en las fotos que le envié. Lavigne, exclamó Leticia, mortificada. Samuel rió, visiblemente divertido por la franqueza de la niña. ¿Y qué le respondiste?, preguntó, para consternación de Leticia. Que sí, pero que pareces menos serio cuando estás con Leti, respondió Lavigne con naturalidad, tomando una galleta del plato sobre la encimera. ¿Podemos ir a conocer a doña Madalena ahora? Me has enseñado tantas señas nuevas que quiero practicar con ella. Mamá está ansiosa por conocerte, respondió Samuel. De hecho, ha organizado una pequeña reunión para darte la bienvenida. ¿Una fiesta? ¿Para mí? Los ojos de Lavigne se agrandaron. ¿Con pastel y todo? Con pastel, música y algunos invitados especiales, confirmó Samuel, intercambiando una mirada cómplice con Leticia. Lo que Samuel no mencionó fue que entre esos invitados especiales estaba el director de una prestigiosa escuela para niños con capacidades diversas, donde Lavigne tendría una beca completa a partir del lunes siguiente. Ni que doña Madalena había contratado a un tutor de música al descubrir el interés de Lavigne por el piano, un interés que la propia doña Madalena había abandonado tras perder la audición. Ese era otro cambio significativo que Leticia había observado en los últimos meses.
Doña Madalena, inspirada por la historia de Beethoven que Leticia había mencionado, había comenzado a acercarse nuevamente al piano. No para tocar como antes, sino para explorar la música de una forma diferente, sintiendo las vibraciones de las teclas bajo sus dedos. Era un proceso de redescubrimiento, de reconciliación con una parte de sí misma que creía perdida. Mientras se preparaban para ir al Penthouse, Leticia observó a Lavigne y Samuel conversando animadamente. Él le mostraba algunas señas nuevas y ella las repetía con entusiasmo, corrigiéndolo cuando cometía algún error. La naturalidad de su interacción, la forma en que Samuel se había despojado de su habitual reserva para conectar con una niña de 12 años, provocó una calidez inesperada en el pecho de Leticia. ¿En qué momento comenzó a cambiar todo?, se preguntó. ¿Cuándo dejaron de ser la mesera, el millonario y la madre sorda para convertirse en lo que sea que somos ahora? No tenía respuesta para esa pregunta. Solo sabía que el simple gesto de decir Feliz Navidad en señas a una mujer que todos ignoraban había desencadenado una transformación que ninguno de ellos podría haber imaginado. Y mientras observaba a las dos personas que más le importaban en el mundo riendo juntas, Leticia sintió que, por primera vez en mucho tiempo, todas las piezas de su vida encajaban perfectamente. El Penthouse de los Marques Oliveira resplandecía con una calidez inusual aquella tarde. Doña Madalena había transformado el espacioso salón principal en un acogedor espacio de bienvenida para Lavigne. Globos de colores flotaban junto al techo, una mesa con aperitivos tentadores ocupaba una esquina y en el centro, un pastel decorado con notas musicales esperaba el momento de ser cortado. Cuando el ascensor privado se abrió, Doña Madalena avanzó con los brazos extendidos. Sus ojos brillaban con una emoción genuina mientras observaba a la pequeña que emergía entre Leticia y Samuel. Lavigne, inicialmente intimidada por el esplendor del lugar, se detuvo un instante. Pero cuando vio las manos de Doña Madalena formando un saludo en señas, su rostro se iluminó con reconocimiento. Sin dudarlo, respondió con sus propias manos, «Mucho gusto, señora Madalena. Gracias por invitarme a su casa». La precisión de sus movimientos sorprendió a todos, especialmente a Leticia, quien no había visto a su hermana practicar esas frases específicas. Doña Madalena miró a Leticia con expresión interrogante, sus manos preguntando, «¿Le enseñaste tú?» «No», respondió Leticia, igualmente sorprendida. «Ha debido aprenderlo por su cuenta». Lavigne sonrió con orgullo. Quería darle una sorpresa. Le pedí a Samuel que me enviara videos de señas específicas para saludar a Doña Madalena. Samuel, quien había mantenido perfectamente oculto este secreto, se encogió de hombros ante la mirada acusatoria de Leticia. «Una conspiración entre Lavigne y yo», admitió con una sonrisa. «Imposible resistirse cuando me lo pidió». Este pequeño gesto revelaba mucho sobre los cambios de los últimos meses. Samuel, quien antes apenas se esforzaba por comunicarse adecuadamente con su propia madre, ahora dedicaba tiempo a enseñar señas a una niña que acababa de conocer. La transformación era tan sutil como profunda. La reunión progresó con naturalidad. El director de la escuela, un hombre de mediana edad con expresión amable, explicó a Lavigne el programa educativo adaptado que seguiría, mientras ella hacía preguntas perspicaces que evidenciaban su entusiasmo por aprender. Doña Madalena, por su parte, observaba la interacción con evidente satisfacción. Sus manos comentaron a Leticia, «Tu hermana tiene tu misma luz interior. Es observadora, como tú». «Es mucho más extrovertida que yo», respondió Leticia. «Yo nunca habría interrogado así a un director de escuela a los 12 años». Diferentes manifestaciones de la misma esencia, respondieron las manos de Doña Madalena. Ambas tienen esa capacidad de ver realmente a los demás. La conversación se interrumpió cuando Lavigne descubrió el piano de cola que ocupaba un rincón del salón. Se acercó con reverencia, pasando los dedos por la superficie pulida sin atreverse a tocar las teclas. ¿Puedo?, preguntó, mirando a Doña Madalena. La señora asintió, acercándose para acompañarla. Con delicadeza, Lavigne presionó una tecla, luego otra, creando una secuencia de notas que, aunque simple, tenía una musicalidad instintiva. «Mamá me enseñó un poco, antes de venir», explicó.
Dijo que quizás podría aprender aquí, ya que Leti me contó que usted era pianista. Una emoción compleja cruzó el rostro de doña Madalena. Sus manos respondieron, hace mucho que no enseño, pero me encantaría mostrarte lo que sé. Y así, ante la mirada sorprendida de todos los presentes, doña Madalena se sentó junto a Lavín en el banco del piano. Con manos que recordaban movimientos practicados durante décadas, guió los dedos de la niña sobre las teclas, mostrándole la posición correcta. No podía escuchar las notas que producían, pero sentía las vibraciones bajo sus dedos, reconectando con aquella parte de sí misma que había abandonado tras perder la audición. Samuel se acercó a Leticia, quien observaba la escena con lágrimas contenidas. Hace 7 años que mi madre no se sienta voluntariamente frente a ese piano, murmuró. Lo conservamos porque no tuve corazón para deshacerme de él, pero siempre fue un recordatorio de lo que ella había perdido. Quizás no lo perdió del todo, respondió Leticia. Solo necesitaba redescubrirlo de una forma diferente. Los invitados se fueron retirando gradualmente hasta que solo quedaron los 4. Lavín, exhausta pero feliz, se había quedado dormida en un sofá, con la cabeza apoyada en el regazo de doña Madalena, quien acariciaba su cabello con ternura maternal. Samuel condujo a Leticia al balcón, donde la noche caía sobre Ciudad de México, transformándola en un mar de luces parpadeantes. Gracias, dijo él después de un momento de silencio. ¿Por qué? Por todo esto, respondió, abarcando con un gesto el interior del penthouse, donde su madre y Lavín descansaban. Por devolvernos algo que ni siquiera sabíamos que habíamos perdido. Leticia negó suavemente. Yo no hice nada extraordinario. Solo, vi a tu madre cuando otros miraban a través de ella. Exactamente, Samuel tomó sus manos con una intensidad nueva. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mirar y ver? Mirar es registrar una imagen, ver es reconocer a la persona detrás de esa imagen. Tú nos viste, Leticia. A mí, a mi madre, incluso partes de nosotros que habíamos olvidado. El contacto de sus manos, cálido y firme, envió una corriente de emoción por el cuerpo de Leticia. Durante estos meses habían compartido momentos de intimidad emocional, conversaciones profundas, incluso roces casuales que parecían accidentales pero no lo eran. Sin embargo, este contacto deliberado marcaba un punto de inflexión que ambos reconocían. Creo que tú también me viste, respondió ella con voz apenas audible. Viste a la mesera tímida más allá de su delantal, más allá de su origen humilde. Vi a una mujer extraordinaria que podía transformar vidas con un simple gesto de amabilidad, corrigió él. Y cada día descubro algo nuevo en ti que me sorprende y me cautiva. La confesión flotó entre ellos, cargada de significados implícitos que ninguno se había atrevido a verbalizar hasta ahora. El ruido de la ciudad parecía haberse desvanecido, dejando solo el sonido de sus respiraciones y el latido acelerado de sus corazones. Tengo miedo, admitió Leticia. De esto. De nosotros. De lo que significa. ¿De qué exactamente? De que nuestros mundos son demasiado diferentes. De que un día despiertes y te des cuenta de que la mesera de Nochebuena no encaja realmente en tu vida. Samuel acortó la distancia entre ellos, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que disipaba cualquier duda. ¿Sabes lo que he aprendido estos meses? Que los mundos que creemos tan diferentes son solo construcciones artificiales. Lo que realmente importa es la capacidad de ver al otro como realmente es, sin etiquetas, sin prejuicios. Y tú y yo nos hemos visto, Leticia, realmente nos hemos visto. Ella sabía que era verdad. Más allá del millonario y la mesera, más allá de las diferencias sociales y económicas, habían descubierto una conexión que trascendía esas categorías superficiales. Se habían visto en su vulnerabilidad, en sus esfuerzos por ser mejores, en su amor compartido por Lavín y doña Madalena. Tu madre y mi hermana nos están observando, comentó Leticia, notando movimiento a través del ventanal. Samuel sonrió sin voltearse. Han estado conspirando desde el principio. Mi madre me dijo hace semanas que dejara de ser tan cauteloso y te confesara lo que siento. ¿Y qué sientes exactamente? Preguntó Leticia, con un valor que no sabía que poseía.
En lugar de responder con palabras, Samuel levantó las manos y comenzó a formar signos. Era la primera vez que lo veía expresarse en lenguaje de señas sin la presencia directa de su madre o de Lavín. Sus movimientos eran fluidos, precisos, evidencia de la práctica constante de estos meses. Te amo, dijeron sus manos. No como mi empleada, no como la mujer que ayudó a mi madre, sino como Leticia. Te amo por tu fortaleza, por tu generosidad, por tu capacidad de ver belleza donde otros ven limitaciones. Las lágrimas brotaron de los ojos de Leticia sin que pudiera contenerlas. Que Samuel eligiera expresar sus sentimientos más profundos a través del lenguaje que había aprendido gracias a ella, el lenguaje que había construido un puente entre su madre y él. Era el gesto más significativo que podía imaginar. Respondió también con señas, sus manos moviéndose con la elegancia nacida de años de práctica, yo también te amo. No como mi jefe, no como el benefactor de mi hermana, sino como Samuel. Te amo por tu capacidad de cambiar, por tu voluntad de aprender, por la ternura que escondes bajo tu fachada de hombre de negocios. Cuando sus manos terminaron de hablar, Samuel acortó la distancia final entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso que contenía todas las palabras no dichas, todas las emociones acumuladas durante estos meses de descubrimiento mutuo. Un suave aplauso los separó. Lavín y doña Madalena los observaban desde la puerta del balcón, con sonrisas cómplices que delataban su aprobación. Lejos de sentirse avergonzada, Leticia experimentó una oleada de felicidad completa al ver a las dos personas que más amaba en el mundo celebrando este momento. Doña Madalena se acercó y tomó las manos de ambos. Sus ojos brillaban con emoción mientras sus dedos formaban palabras que llegaban directamente al corazón. La verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en los hoteles de lujo. Está en los ojos que te ven cuando te sientes invisible, en las manos que aprenden a hablar tu lenguaje cuando el mundo te silencia, en el corazón que reconoce tu valor más allá de las apariencias. Lavín, parada junto a ella, añadió con la honestidad característica de la niñez. ¿Esto significa que ahora somos una familia? La pregunta, simple y directa, cristalizó lo que todos sentían. No era solo una historia de amor entre Leticia y Samuel, sino la creación de algo más amplio y profundo, un espacio donde cada uno podía ser plenamente quien era, donde las diferencias no separaban sino que enriquecían, donde el lenguaje del corazón trascendía cualquier barrera. Samuel miró a Leticia, buscando confirmación antes de responder. Ella asintió, sintiendo que su corazón podría estallar de felicidad. Sí, Lavín, respondió Samuel, abrazando a la niña. Eso es exactamente lo que significa. Mientras los cuatro se fundían en un abrazo colectivo, Leticia recordó aquel momento en Nochebuena, cuando sus manos formaron un simple Feliz Navidad, señora hacia una mujer que todos ignoraban. Jamás imaginó que ese pequeño gesto de humanidad desencadenaría una transformación tan profunda en todas sus vidas. La mesera tímida que habló en señas a la madre sorda del millonario había encontrado mucho más que un trabajo o un amor inesperado. Había encontrado un lugar donde pertenecer completamente, donde su don para ver a los demás como realmente eran se convertía en el cimiento de una familia construida no por lazos de sangre sino por elección, por reconocimiento mutuo, por amor. Esa noche, mientras la Ciudad de México brillaba bajo ellos, cuatro corazones que una vez estuvieron aislados de diferentes maneras latían ahora al unísono, conectados por un lenguaje que trascendía las palabras y las señas. El lenguaje universal de quienes han aprendido a verse realmente unos a otros.